Timor es un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En esta edición hablamos sobre el operativo que terminó con la muerte del diputado cartista Eulalio Lalo Gómez y la infiltración institucional del narcotráfico en las altas esferas del Estado. Conversamos al respecto con el criminólogo Juan Martens, quien estudia desde hace varios años cómo el crimen organizado impacta en la política y en la sociedad. Hoy es miércoles 21 de agosto de 2024. Gracias, señor Martens, por responder a esta llamada virtual para responder algunas preguntas sobre un hecho que marcó la agenda de la semana. Para empezar, ¿nos puede comentar quién era Eulalio Lalo Gómez, además de haber sido un diputado? Dependiendo de dónde nos ubiquemos, vamos a definir a Eulalio Gómez. Es una persona multifacética que se movía en varios mundos y en varios países. De hecho, tiene nacionalidad brasileña, tiene nacionalidad paraguaya. Era un empresario exitoso de la carne, pero al mismo tiempo era un gran patrón del mundo criminal, del mercado criminal, según investigaciones académicas y según incluso la Policía Federal brasileña. Y hoy esto confirma el Estado paraguayo a través de la imputación, porque lo acusa directamente de lavar dinero proveniente del narcotráfico. ¿Considera que la investigación en Paraguay se realizó de manera tardía, teniendo en cuenta que los medios brasileños ya advertían sobre los vínculos del diputado con el narcotráfico? Llegó muy tarde, pero llegó, digamos, y de hecho tal vez la presión de los organismos internacionales y estas investigaciones que se vienen haciendo desde hace bastante tiempo fue lo que presionó para que efectivamente hoy el Estado paraguayo diga: el diputado Gómez, hoy fallecido, forma parte de un esquema grande de narcotráfico, de lavado de dinero y tiene vinculaciones históricas con grupos criminales. Usted se suele referir a la narcopolítica y a la mafia para describir la conducta de ciertas autoridades. ¿Este caso cómo viene a aportar a la hipótesis que vienes trabajando? Esto confirma de que ya no estamos solamente en presencia narcopolítica con relación a algunos actores que están hoy oficialmente en el Estado paraguayo, sino que ya es una infiltración mafiosa. Y infiltración mafiosa se diferencia de la narcopolítica en que empieza a usar a estructuras del Estado para proteger sus intereses y ampliar sus negocios. Entonces ingresan a la política, utilizan instituciones del Estado, que pueden ser la gobernación, que puede ser una Cámara de Diputados, que puede ser la Senat, pero al servicio de la continuidad de sus negocios criminales, de un mercado criminal, ¿no? Entonces, la imputación, la forma en que están ocurriendo los acontecimientos confirma esta hipótesis que venimos trabajando de que lastimosamente en Paraguay ya hemos subido un escalón más de la narcopolítica para tener presencia de actividad típicamente mafiosa dentro del Estado paraguayo. Al mismo tiempo, estamos hablando de un procedimiento en que falleció a manos de la policía un diputado en su propia vivienda, en un procedimiento cuestionado porque se trata de una persona que tenía fueros parlamentarios, aunque el argumento de la Fiscalía es que en realidad estaban buscando a su hijo. ¿Cuál es su análisis sobre este procedimiento? Eso es gravísimo, gravísimo que se le ejecute a un diputado en su casa, ¿no? Y además, agrego otro elemento a lo que planteabas. ¿Por qué la Policía Nacional no grabó su procedimiento? ¿Por qué la Policía Nacional, teniendo una ley de que lleven cámaras corporales para dar transparencia y garantía a su procedimiento, no lo hizo? Entonces nos estamos preguntando, ¿quiso la policía meter más confusión a todo esto? Y otra pregunta es, ¿hacía falta hacer un allanamiento a las 3 de la mañana? ¿Qué elemento se iba a perder si no se allanaba a las 3 de la mañana? ¿Por qué no se hizo a las 8 de la mañana? O sea, eso ya tiene que responder el Ministerio Público. O sea, tenemos dos instituciones que deben dar explicaciones para dar legitimidad al procedimiento, ¿no? La Policía Nacional, ¿no? Del por qué no grabó, qué información tenía, habían personas armadas, qué decía su sistema de inteligencia. Si nosotros tuviésemos a esta hora las imágenes de las cámaras corporales,
nadie estaría discutiendo ni dudando de la legitimidad de la policía. Pero la policía pareciera adrede, no llevó cámaras para agregar confusión al procedimiento. Punto uno. Punto dos, ¿por qué el Ministerio Público hizo el allanamiento a las 3 de la mañana? ¿Cuál elemento de prueba se iba a perder si lo hacía a las 8, a las 10 de la mañana? Entonces, tiene que darnos explicaciones, porque de lo contrario, estamos ante un abuso y no es raro que la Policía Nacional abuse. Eso también creo muy importante recordar. La policía mata, la policía implanta pruebas, la policía siembra drogas y no sería raro que la policía entre a matar, por más diputado nacional que sea. Y allí es de que ojalá se haga una investigación, se presione para descubrir lo que efectivamente pasó y se sancionen a los responsables. De lo contrario, el que sale perdiendo es el Estado de Derecho, es la legitimidad, es la confianza institucional, es la democracia. Porque si nosotros tenemos pruebas contra alguien, tenemos que llevarlo a un proceso, a un juicio, no tenemos que entrar a matar gente, por más de que pese sobre esa persona las acusaciones más graves. Tenemos otros casos como el del senador Erico Galeano, investigado también por lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Pero él sí tuvo un apoyo incondicional del cartismo. En el caso de Lalo Gómez, en cambio, los colorados se desentienden. Incluso el presidente del Congreso, Basilio Núñez, justificó el procedimiento de la Fiscalía. ¿Cuál es su lectura al respecto? Es que dentro del movimiento oficialistas hay gente de diversos anillos. Hay algunos más cercanos y otros no tanto del centro, ¿no? Lalo Gómez no era precisamente uno de los de primera hora. Por otro lado, él tenía su propio movimiento político. Él hace poco se acercó a la carpa de Honor Colorado, o sea, del presidente del partido, presidente de ese movimiento, y tal vez esos sean indicadores de que a él no le ven como a uno de los suyos. Y con tantas presiones internacionales es como entregar a alguien. Cada tanto se tiene que entregar a alguien. No sé si será el caso, pero hay elementos que nos llevan a pensar de que efectivamente podría tratarse de una entrega, digamos, entre comillas, ¿verdad?, de personas que ya perdieron el poder político y sobre quienes existían ya demasiadas acusaciones. Porque recordemos el caso de Lalo, a diferencia de otros casos, se lo vincula directamente con el primer comando de la capital, se lo vincula con el comando Bermello, se lo vincula de que quiere ocupar el lugar que dejó Rafat, se lo vincula con Cabeza Branca. Hoy la imputación hace de vuelta hincapié en eso. O sea, estamos hablando de uno de los grandes empresarios del crimen, según la policía brasileña y según el Estado paraguayo en este momento. O sea, es un gran empresario del crimen, según estas imputaciones y las informaciones de inteligencia brasileña que hoy se concreta con esa imputación, ¿no? ¿Cómo venía trabajando Eulalio Gómez para reemplazar a Jorge Rafat, considerado el rey de la frontera y quien fue acribillado en el 2016? Y su primera decisión fue meterse en la política. Él, recordemos, antes ya estaba vinculado a los negocios del crimen, luego se vincula a la política y eso lo hace para acrecentar mayor poder, evidentemente, ganar legitimidad, arma un equipo político, con ese equipo político ocupa otros espacios de poder, no solamente la diputación, sino que también en el gobierno departamental. Entonces, y esos apoyos que según la policía brasileña le estaba dando incluso para que se escapen de la policía personas buscadas, recordarán, ¿no? Es lo que él estaba acumulando poder simbólico para ser considerado el gran patrón de la frontera paraguayo-brasileña, clave en la ruta de la marihuana, de la cocaína y de las armas que ingresan a Brasil desde Paraguay. Su carrera política empezó incluso antes, como dirigente ganadero. Por ejemplo, por varios años fue presidente de la Asociación Rural del Paraguay, regional de Amambay. Justamente es una de las actividades económicas con mayor sospecha de lavado de dinero. ¿Cómo viene a jugar el sector ganadero en toda la estructura que montó Eulalio Gómez? Para mí hay una hipocresía de la ARP. Siempre hubo una hipocresía de la ARP. Porque es Vox Populis
de que efectivamente varios de sus miembros están metidos con el narcotráfico, de que las estancias se usan para alijar cocaína. Y muchas veces hacen de que no ven, no escuchan, cuando en realidad hoy nos damos cuenta que el presidente, nada más y nada menos de la filial Amambay, del que ganó con la vaca más cara, creo que en la última Expo, ¿no? Que vendió por multimillonario monto, en realidad estaba vinculado al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y estaba en asociación criminal con nada más y nada menos que Cabeza Branca. O sea, esto es un escándalo por donde lo miremos y ojalá no pase de ser anecdótico y adquiera estas características rimbombantes que tiene, porque involucra al sector privado, muy legitimado, la ARP, que exige espacios y exige políticas públicas, involucra al partido de gobierno, involucra al sector político, ¿no? Involucra a un gobierno departamental. Entonces, ojalá que esto sea un antes y un después en la lucha de nuestro país en contra de la infiltración institucional de la mafia que se está acrecentando en los órganos de gobierno. ¿Y qué se puede hacer para frenar esta infiltración del narcotráfico en las esferas del Estado? Y solo con democracia e institucionalidad esto se puede solucionar. Y va a ser lento. No podemos pensar en soluciones mágicas. O sea, un procedimiento de la justicia especializada, de lucha contra el crimen organizado, ¿no? De Asunción, hoy permitió que se le detenga al hijo de Lalo, que según las versiones se estaba preparando para ser intendente de Pedro Juan, ¿no? Permitió este allanamiento que terminó con la muerte, lastimosamente, del diputado, ¿no? Pero ese es el camino, fortalecimiento institucional, instituciones independientes, que no se filtren las informaciones para que efectivamente caminemos hacia una mayor institucionalidad y mayor grado de democracia. Porque sin democracia no vamos a solucionar los problemas que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, señor Martens, por participar de este podcast. A las órdenes. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Como invitado estuvo el criminólogo Juan Martens. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.